Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar de la carrera de Comunicaciones de Marketing de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura. Les agradecemos por estar conectados al otro lado de la pantalla, en este mundo de virtualidad en el que hoy día estamos sumidos. Esta tarde tenemos una invitada muy especial. Antes de darle la bienvenida, me presento, soy Mela Salazar, profesora de la Licenciatura de Comunicaciones de Marketing, y hoy tengo el gusto de moderar el diálogo con nuestra invitada. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas, que está aquí debajo del chat, o activar micrófono al final del webinar. Todas las preguntas serán al final de la charla. Hoy nos complace presentar a Carla Merino Córdoba, egresada de la Facultad de Comunicación. Carla es bachiller en Comunicación con especialidad en Comunicaciones de Marketing por la Universidad de Piura, con maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por la Universidad del Pacífico, especialista en diseño de marcas, soluciones y negocios, utilizando metodologías ágiles como Design Thinking, Lean Startup, Lego SP, Design Research y tendencias sociales con certificación en gestión de la innovación. Actualmente es fundadora y directora en Ojo Humano, consultora de emprendimiento e innovación empresarial. En la consultora Ojo Humano ha liderado diferentes proyectos como lanzamientos de nuevos productos y servicios, diseño de posicionamiento de marcas y productos, estrategia de imagen de marca interna y externa, estrategia de imagen de marca política, inspiración para la generación de contenidos. Carla también tiene experiencia profesional en Jambal Corporación Internacional, donde trabajó varios años como coordinadora senior de Insights y experiencia de cliente. Y también en la empresa Consumer Insights, especializada en planeamiento estratégico como Strategy Insights Senior. Bienvenida, Carla. Te dejamos el control de la sesión para que puedas iniciar tu presentación. El tema es Design Thinking para la comunicación estratégica. Seguro nos contarás todo un panorama que se abre para un comunicador. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mela. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Bienvenidos. Voy a compartir mi pantalla. Nada, muy agradecidos, muy agradecida de contarles pues un poquito de mi experiencia en este tiempo. ¿Me confirman si están viendo ahora mi pantalla? Sí, perfecto. Sí. Ok, súper. Muy bien. Entonces, a ver, ¿de qué se trata esto? Voy a contarles un poquito de recorrido. Primero, gracias por la presentación. Me gusta siempre empezar estas reuniones haciendo una pequeña presentación distinta, más allá de los conocimientos que son, de hecho, importantes y de la experiencia, pero me gusta siempre contarles un poquito más de mí. Soy Carla y creo mucho en el pensamiento emprendedor como base del desarrollo. ¿Y por qué lo digo? Porque este pensamiento emprendedor se usa muchísimo, no solo si es que uno quiere crear una empresa, sino que este pensamiento emprendedor lo utilizas mucho si incluso eres un profesional y estás trabajando en una empresa. Y se los digo como conocimiento de causa. Yo teniendo este pensamiento emprendedor que te lleva a no tener miedo, a probar cosas, a innovar dentro de una compañía, te hace crecer mucho dentro del área en el que trabajas. Entonces creo muchísimo que cuando tenemos este mindset emprendedor, este pensamiento emprendedor, logras mucho más desarrollo dentro o fuera de una compañía. Y por eso creo mucho en este pensamiento emprendedor. Eso es lo primero que les puedo contar de mí. Y trabajo constantemente para aportar en el país, desde el banquito en el que estoy, para que este pensamiento emprendedor empiece a desarrollarse un poco más y a dinamizarse. Por otro lado, si les digo algo más íntimo de mí, podría decirles que mi apellido es la sensibilidad. Para mí nada pasa desapercibido, siempre estoy en constante búsqueda de respuestas,
tiene que ver muchísimo también con mi forma de ser, por eso es mi apellido, el apellido es algo que nos identifica. Les invito a que busquen dentro de ustedes cuál es su apellido, tiene mucho que ver también con el momento en el que están, ahorita con la búsqueda de carrera, o con la búsqueda incluso de, ya está decidido, ¿no? Con la búsqueda de voy a ser comunicador, ok, ¿para qué voy a ser comunicador? Con la búsqueda de hacia dónde me voy a inclinar. Me encantan las comunicaciones de marketing, estamos viendo comunicación estratégica, ok, ¿qué es lo que me está gustando de esto? ¿Sí? Escuchando este tipo de experiencias, en mi caso, por ejemplo, y les puedo decir, tiene mucho que ver ojo humano, ¿no? La parte humana, tiene mucho que ver el trabajo en el que estoy con la universidad, en este caso la Universidad de Piura, que no solamente nos forma como buenos profesionales, sino que nos forma como buenas personas, con personas éticas, que nos tiene una formación muy grande en valores, una formación bastante grande en ética, ¿sí? Que tiene una formación muy grande en humanidades. Entonces, esta sensibilidad que de cierta manera definitivamente pues viene acompañado de valores de casa, se fortalece dentro de la universidad. ¿Sí? Entonces, si pudiese decir cuál es mi apellido, es Carla Sensibilidad. Y les invito desde ahorita, si tienen una hoja y papel, escriban cuál sería su apellido, cuál es esa palabra que les identifica, que va a hacer que los defina de aquí a lo largo de los años en este futuro, en este futuro profesional, que va a llevarlos a aplicarlo en la profesión en la que estén. ¿Sí? Entonces, dos cosas, ¿en qué creen y cuál sería ese apellido? Dos tareas que quiero que se lleven el día de hoy, más allá de lo que les voy a contar. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo cambios, todos al mismo tiempo. Cambios de paradigmas en donde hay muchísima información, hablamos de multiinformación, hablamos de hiperconexión, hablamos de aislamiento, aunque no lo crean, así ya se haya levantado la cuarentena, así ya existan otras reglas, igual estamos viviendo aislamiento, inmediatez, hemos pasado de un momento a otro del físico al digital, o en mayor rapidez, digamos. Hay desafíos que no paran y que no van a parar: revolución digital, inteligencia artificial, pandemias cíclicas, coronavirus no es la primera ni la última, van a seguir, vamos a seguir teniendo pandemias cíclicas. De hecho, estuve en diferentes reuniones de innovación hace poquito y justo hablaban de eso, ¿no? Que van a seguir las pandemias cíclicas y hay que aprender a vivir con ellas. Problemas medioambientales que vamos a tener que enfrentar, discriminaciones humanas que hemos tenido, tenemos y vamos a seguir teniendo. Y entonces todo esto a qué nos lleva como personas y como profesionales a que vamos a estar o estamos viviendo en un estado VUCA o estado VICA, por sus siglas en inglés VUCA y en español VICA. ¿Qué significa esto? Que lo que hoy es una certeza, mañana puede ya no serlo. Y esto, ¿qué nos trae como consecuencia a las personas y a nosotros hoy como profesionales y a ustedes que están a punto de empezar una carrera universitaria? A que tenemos que darnos cuenta que si vivimos en este estado de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, en donde todo puede ser cambiante y en donde empezamos a tener estas incertidumbres, ¿no? Estos cambios, nos lleva a que tenemos que tener un pensamiento, ¿sí? En el que van a haber consecuencias previsibles, pero son consecuencias. En estos momentos, ¿qué consecuencias hemos tenido? ¿Necesidades primarias numéricas? Sí, efectivamente. Lo primero que empezó a pasar es necesidades primarias numéricas y monetarias, que nos han ido pasando. Nada está perdido, nos han ido pasando y tenemos que responder. Ya, pero ¿por qué Carla me habla de todo esto? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que hay habilidades que hay que empezar a tener, ¿sí? Y la carrera universitaria y profesional nos obliga a que hay que empezar a mirar distintas habilidades, distintos conocimientos, y eso tiene que ver con el tema de hoy día. Que hay necesidades de mayor conexión digital también. Hoy es un ejemplo, estamos conectados, yo justo ahora en Lima, hasta ayer estuve en Piura, ustedes ahorita en Piura, entiendo, no sé si hay algunos conectados de otro lugar, que hay necesidad de información curada. ¿Y a qué nos referimos con curada?
que al tener múltiple información por todos lados, necesitamos información que esté de cierta manera analizada, ¿sí? Y al tener todas estas consecuencias, finalmente necesitamos surfear esa ola, necesitamos surfear estas incertidumbres, necesitamos de estas habilidades VICA que tienen que ver con esto, ¿sí? Con visión de futuro, que tienen que ver con claridad, que tienen que ver con aprendizaje activo, que tienen que ver con agilidad y creatividad. Y entonces, ¿por qué Carla me habla de todo esto? Porque ¿dónde viene la relación del design thinking y la comunicación estratégica? Y es que si bien las universidades siempre nos dan una muy buena base, y de hecho en mi caso tuve una muy buena base desde la comunicación estratégica, yo estuve en el momento en el que la universidad nos daba, yo siempre digo, tuve los mejores años de la universidad, aprendí toda la parte de comunicaciones. Puedo decir que todo lo que estudié en la Universidad de Piura me sirvió todo. En su momento, como todo universitario, decía, pero ¿por qué llevo tantas redacciones? A ver, les cuento un poquito esa parte. Me encanta contarlo a todos mis alumnos, porque también he sido docente hasta antes de llevar la maestría, luego ya la vida no me daba. Y de vez en cuando también soy docente, no tanto universitario, sino más en otras entidades digitales, digamos. Y casi siempre me gusta contar esa parte de experiencia en donde yo decía, ay, pero ¿por qué llevo tantas redacciones? Yo no voy a ser periodista, ¿sí? Pasa mucho, ¿sí? Cuando eres alumno. Y luego, claro, yo me dediqué a la parte de insights, que es la parte creativa, ¿no? La parte de Comark. En ese momento yo estaba en la especialización de comunicaciones de marketing, ¿sí? Que en ese tiempo te metías a especializarte casi en el último año, a especializarte en comunicaciones de marketing, y me encantaba, eso era lo que a mí me gustaba. Yo decía, pero yo soy comunicaciones de marketing, ¿por qué llevo tantas redacciones? ¿Y qué me hacen observar y redactar? ¿Y que yo no quiero ser periodista? ¿Y por qué no? Pero les juro que todos los cursos que finalmente llevas te sirven, o sea, completamente. Y ahora que tengo que captar insights, si yo no hubiese llevado esas redacciones donde tenía que ir a investigar un caso, ¿sí? De periodismo, hoy no tendría la capacidad de observación que tengo para poder captar insights, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, me doy cuenta que al final uno concatena todos los aprendizajes, ¿no? O por qué llevo ética, o por qué llevo tanta filosofía, y por qué tenemos que llevar tantos cursos de humanidades. Señores, si no llevamos tantos cursos de humanidades, tantos cursos que nos inculcan valores, ¿cómo hoy podría ser una profesional que cuando estoy en una corporación internacional, que cuando estoy ante un cliente, ¿sí? O cuando estás ante un caso en el que no necesariamente, o en el que tienes que tomar una decisión en donde no necesariamente la situación es tan ética, ¿cómo aplicas ese criterio ético? Si no llevaste esa formación tan larga en humanidades, o no tuviste esa base tan fuerte en valores, ¿sí? Entonces, ¿qué les puedo decir desde ese lado? Que esa base, y me fui un poquito por las ramas porque sí quería contarles esa experiencia, esa base tan importante en la universidad, en donde todos los cursos finalmente, todo lo que te enseñan finalmente, en su momento dices, no, pero ¿cómo lo voy a aplicar si yo quiero esto? No, todo lo aplicas, todo lo llegas a aplicar, ¿sí? Pero no te quedas ahí, no te quedas ahí, porque esa es la base. Luego cuando ya pasas a la profesión y cuando tú dices, ahora sí, voy a aplicarlo en esto, en aquello, en las prácticas, ¿no? O ya en el trabajo en el que vas a desarrollar en la empresa, imagínense, ¿no? En la empresa, algo que nunca puedes perder es el aprendizaje activo. Y hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque estamos en un estado VICA. Y ahí es por qué empiezo yo con este tema, el estado VICA. Cuando yo empecé mi carrera, digamos, ya profesional, ya cuando salí de la universidad, lo que hice en principio fue especializarme en insights. En ese momento, año 2010, no se hablaba mucho de insights en Perú.
De hecho, había solo una empresa, que es Consumer Insight en ese momento, que hablaba de Insight. De hecho, era más departamentos de Insight, era a nivel internacional. Definitivamente, incluso departamentos de Insight no hay tantos en Perú. Pero no te quedas solo con eso. Visión de futuro. Hacia el 2015, hacia el 2015, ese pensamiento emprendedor que tengo de repente por naturaleza, porque vengo de una familia emprendedora, desde muy pequeña me gustaba el emprendimiento. De hecho, en la universidad ya tenía un emprendimiento, lo llevaba a la par de la carrera universitaria. Yo ya investigaba qué cosas más venían, ¿no? Y tenía esa visión de futuro. Y hacia el 2015, cuando enseñaba, empecé a estudiar Design Thinking. ¿Sí? Empecé a estudiar Design Thinking, y el Design Thinking es una forma de vida, no es una forma de pensamiento, y ahora se los voy a contar, que acciona el insight, va más allá del insight. ¿Sí? No se queda en captarlo, en encontrar el problema real del ser humano, que ahora se los cuento, sino que lo acciona ya en un diseño de comunicación, en un diseño de un nuevo producto, por ejemplo, o en un diseño de una innovación. Entonces, tiene que ver con visión de futuro, tiene que ver con aprendizaje activo, tiene que ver con agilidad y creatividad, y ahí es donde está el design thinking, y justamente tiene que ver con claridad también. ¿Por qué? Porque encuentras o defines un real problema de una persona. Y de repente les hablé de muchos conceptos al mismo tiempo, pero ahorita se los voy a definir mucho más. Pero que sí les quería contar que finalmente tiene que ver con tener el pensamiento siempre adelantado a lo que puede pasar en un futuro. No quedarse con lo que ya te enseñaron. Nunca es suficiente, sino siempre irte adelantando a lo que viene, porque estamos en constantes cambios. Y lo que ha pasado ahorita con coronavirus no es, digamos, no es que sea la primera vez que pasa, que hay una revolución. Lo que ha pasado es que ha frenado al mundo en el mismo momento a todos. Y todos se dieron cuenta que la naturaleza podía frenarnos a todos en el mismo momento. ¿Sí? Es más bien la oportunidad que nos dio la vida de decirnos, miren, cualquier cosa puede pasar en un momento inesperado. Entonces, no esperemos que nos vaya a pasar algo así, para darnos cuenta que todo el tiempo tenemos que tener aprendizaje activo, visión de futuro, agilidad y creatividad, y claridad. ¿Ok? Si a esto le sumamos, en el caso de nosotros, en mi emprendimiento, que es Ojo Humano, nuestra historia, nosotros incorporamos esta cuota de humanidad. Esta cuota de humanidad que entendemos y que se la sumamos entre marcas y personas, entre empresas y colaboradores, en la creación de negocios, en la creación de estrategias, en el diseño de experiencias, en el diseño de marcas. ¿Sí? Esta cuota de humanidad que creemos mucho que es importante para creación, para la creación. ¿Por qué? Porque las grandes creaciones emergen de una mina de verdades humanas. Vienen de allí. No es que alguien una vez dice, wow, voy a crear. La inspiración viene de las verdades humanas. Es la mejor inspiración, de ahí viene. Y eso tiene que ver muchísimo con un nuevo paradigma, con proyectos centrados en el bienestar, con proyectos centrados en las personas, productos, emprendimientos, marcas, estrategias, comunicaciones. ¿Sí? Y ahora hablemos pues de los proyectos de comunicación. A ver, ¿qué pasa con los proyectos de comunicación? Les voy a hablar un pedacito de lo que veo, ¿sí? De lo que he venido viendo. De hecho, en Corporación Jambal inicié en el área de comunicaciones. Antes de ello veía proyectos de todo tipo, de productos, de servicios, categorías de todo. De hecho, que he pasado por... es muy rico estar en agencia porque pasas por diferentes categorías. Imagínense que en un momento podía haber un proyecto de chocolates, en otro momento podía haber proyectos de yogures, crear un nuevo yogur, crear la estrategia de un lácteo, de un café. Imagínense que incluso podía haber la nueva publicidad de un nicho previsional. O sea, es demasiado, demasiado dinámico el mundo de los proyectos. Hoy estoy nuevamente allí.
ya desde mi propio emprendimiento. Pero en medio, entre esas dos experiencias, estuve en un corporativo que también es dinámico porque eran 10 países y te permite el bagaje cultural, ¿sí? Pero digamos que a nivel de categoría, era categoría solo belleza. Entonces, allí inicié en un área de comunicaciones y luego ya en un área central, digamos, en donde veía pues no solo comunicaciones, sino ya ventas estratégicas, marketing, comunicaciones, ya un área para dar servicios a todas las áreas, a todas las demás áreas estratégicas. Pero centrándome en comunicaciones, para contarles un poquito cómo es que se vive un proyecto de comunicaciones, tú lo que tienes es primero el brief, ¿sí? El brief que te va a entregar pues el cliente, ¿sí? El cliente va a entregar el brief. El cliente te entrega un brief con unos objetivos. Ustedes imagínense como comunicadores de estrategia, comunicación estratégica. Te entregan un brief con objetivos de específicos, ¿no? Con objetivos específicos. Quiero lograr tal cosa con esta comunicación. Cercanía, quiero lograr conexión, quiero lograr, nunca, tienen que tenerlo bien claro, nunca venta necesariamente, porque la comunicación no es directamente proporcional a la venta, ¿sí? Pero sí puede ser cercanía, quiero lograr conexión, ¿ok? Entonces, eso va a pasar a un equipo de desarrollo. Ese equipo de desarrollo va a crear. Ese equipo de desarrollo va a crear. En el caso de la compañía en la que estaba, en ese tiempo, mi jefa tuvo la grandiosa idea de sumar a una persona de Insights, que iba y traía Insights para el equipo. Dentro del equipo de desarrollo, aquí ya no lo detallé, pero dentro del equipo de desarrollo había una persona de Insights que traía Insights para crear, para inspirar esa creación. Sí, entonces el equipo de desarrollo crea. Crea y lo entrega o lo presenta a la directiva. La directiva decide. Entonces, si la directiva decide, puede decidir que esa creación resuelve o no resuelve lo que el brief dice. ¿Ok? Puede decidir si esa estrategia de comunicación resuelve o no resuelve. A veces incluso, simplemente puede decidir si va acorde o no va acorde, o incluso si gusta o no gusta. ¿Ok? Entonces, muchas veces puede ser que esto que le estoy mostrando ni siquiera sea de un área corporativa, sino que esto viene o existe en una agencia, en donde esta parte de desarrollo es la agencia de comunicación. Y esta parte de brief y de directiva es el cliente externo. Y muchas veces puede ser que esta decisión que toma el cliente externo, que es una empresa, y este desarrollo, que es una agencia de comunicación, termine en una decisión negativa. ¿Qué pasa en estos dos casos? Sea que sea un equipo interno el que está desarrollando y decidiendo, o sea que sea cliente y agencia, ¿no? Los que están viviendo esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que se está dando esta dinámica de proyecto de comunicación bajo un desarrollo lineal. ¿Sí? ¿Y qué está pasando con esto? Esta forma de hacer proyectos de comunicación con un desarrollo lineal. Lo que está sucediendo acá es que finalmente esto va a regresar nuevamente al principio, ¿se dan cuenta? Si acá es negativo, va a regresar al principio, a volver a desarrollar. ¿Qué pasa muchas veces? El equipo de desarrollo va con dos propuestas, incluso a veces con líneas diferentes. Voy con dos, con líneas distintas. Voy con tres líneas distintas, con tres líneas completamente diferentes. ¿Ok? Voy con tres líneas diferentes, casi finales, para que sea la directiva quien decide. Y a veces las tres son rechazadas. Entonces, ¿qué va a pasar finalmente? Hay un gasto de tiempo y dinero.
Entonces, aquí en este contexto es donde entra como solucionador el Design Thinking. ¿Por qué entra como solucionador el Design Thinking? Porque el Design Thinking es una forma ágil y creativa de realizar proyectos a nivel general. En general, es una forma de diseño. Viene del diseño, de hecho, del diseño estratégico. Es una forma ágil y diferente, no es lineal. El Design Thinking es iterativo y es ágil. Entonces, si se aplica el Design Thinking al diseño de comunicación, entonces muy probablemente nos vamos a ahorrar algunos tiempos lineales y, en consecuencia, también ahorros en presupuestos, ¿sí? Y esto es un poco cómo es que funciona. Es un mapa, está en internet, lo pueden encontrar en internet. Hay formas de aplicarlo y de adaptarlo, ¿no? De hecho, en Ojo Humano lo tenemos de otra forma, no necesariamente hacemos design thinking. Nos hemos inspirado en todas las metodologías. Yo soy certificada en metodologías de innovación. De hecho, nosotros aplicamos una propia que es Agile Research, en donde he hecho una unión entre el design thinking, el research, los insights y el agile, le sumo tecnología, porque tengo un software de tecnología para hacer investigación, pero el design thinking es una base bien interesante para idear a través de la definición de problemas. Pero digamos que es una forma inicial de entender o descubrir problemas y de dar soluciones, que inicia siempre pues con una primera etapa de empatía y de definir cuál es el principal problema y de poder idear soluciones, ¿sí? Y que te vas pues desde lo más abstracto o desde lo más divergente hacia lo convergente. Ahora se los voy a explicar un poquito más. Y luego vamos a ver un casito muy rapidito para que vean cómo es que se aplica en un caso de diseño en comunicación. Entonces, primero para contarles qué no es el design thinking, porque se escucha de todo, de hecho, y estos son como algunas frases dentro de clientes. No es un focus más grande, a veces se cree que tú armas una mesa de focus, no sé si han escuchado la palabra focus groups, o grupos de workshops, etcétera, y ese design thinking, o pegamos posits, o ponemos papelitos, o hacemos dinámicas, y etcétera. Eso no es design thinking. De hecho, design thinking es una forma de trabajo, es una forma de vida, es un pensamiento de diseño que tiene sus formas de hacer. De hecho, es un modelo de pensamiento que contempla la empatía y la creatividad. ¿Y por qué hablamos de empatía y creatividad? Porque efectivamente combina ambos conceptos en la forma de trabajo, en la forma de diseño de proyectos, en donde tienes tres componentes interesantes. Tú encuentras un problema, descubres un problema a través de el encontrar insights, ideas. Encuentras una idea finalmente a través de la lluvia de ideas, la clusterización de ideas, la elección de ideas, y luego finalmente propones soluciones que prototipas, testeas, ¿no? Y eliges. Entonces tienes como una consecución de dinámicas y de pasos. Si esa idea no está bien evaluada, regresas al principio, pero ya te ahorraste ciertos pasos si efectivamente vas como probando, digamos, estos prototipos fáciles. ¿Por qué? Porque no es que tú ya haces una publicidad, la pruebas o se le enseñas al director, por decir algo, ¿no? Al cliente, y te dice no, y ya gastaste todos los recursos y el tiempo, ¿no? Lo que yo les contaba, y te dijo que no, y tienes que volver a hacerlo. No, y es que vas probando con poquito, ¿sí? Y con poquito vas probando con algo barato y regresas. Ahora les voy a contar bien cómo es. Entonces, es una metodología para generar justamente estas soluciones, pueden ser innovadoras y sostenibles, centradas en esas motivaciones
reales de las personas. Pueden ser productos, servicios, procesos, comunicaciones, publicidades, en general, diseños. Metodología para generar ideas innovadoras y diferentes. En este caso, branding, comunicación, funciona súper bien. Súper bien. Y aquí está como un poco el mapita que a mí me funciona muy bien. Tú tienes un problema, arriba, un problema, y empiezas a tener como tus etapas, ¿no? La etapa de inspiración, en donde tienes la investigación, replanteas ese problema inicial o ese problema hipotético, encuentras el insight, y en Design Thinking a esto le llaman empatizar. Con esto ya definiste, entonces verdaderamente cuál va a ser ese reto que voy a resolver. Entras a una etapa de experimentación en donde vas a idear, vas a tener lluvia de ideas, vas a seleccionar esas ideas, ¿sí? Vas a clusterizarlas primero, vas a seleccionarlas, vas a hacer un prototipado, vas a pasar ya a la etapa de acción en donde vas a testear ideas, a refinar y finalmente vas a lanzar la que te funciona. El proceso parece largo, pero finalmente es bien iterativo. Pasa de la convergencia a la divergencia a la iteración. Es más grande de lo que una sesión nos puede dar, ¿no? De hecho, pueden ser cursos de meses para poder entender bien, pero quiero darles como una idea general de lo que es el Design Thinking finalmente. Algo que quiero que les quede como claro de hoy es que es un pensamiento ágil de hacer un proyecto y que se concentra en poder inspirar soluciones centrados en las verdaderas motivaciones de las personas. Si les queda ese concepto, el día de hoy me doy por bien servida. ¿Cómo inspiro ideas de solución centrándome en las verdaderas motivaciones de las personas? ¿Ok? ¿Cómo inspiro ideas que me permito evaluarlas con presupuestos de bajo costo? ¿Ok? Antes de lanzarlas al mercado. Con eso estamos. Que lo puedo aplicar en una estrategia de comunicación. Con eso estoy feliz. Igual les voy a contar ahora un caso mucho más práctico. Entonces, si yo lo llevo a esto, una pirámide de innovación, yo tengo un problema, yo descubro un insight, ¿sí? Una verdad humana, encuentro una oportunidad y genero una idea. Una idea de comunicación, check, también. Esto es un proceso iterativo. Esto finalmente va a ser un proceso iterativo. ¿Qué es un proceso iterativo? Que si esta idea de comunicación, al evaluarla, no desarrollada ya en una publicidad, no se imaginen eso, es una idea de comunicación que puede ser escrita, es un texto, imagínense una frase, todavía no armé una publicidad, imagínate un storyboard, no sé si han escuchado, es una historieta escrita, así nomás a mano. Yo le evalúo, así es una evaluación de bajo costo, le evalúo y no gusta tanto o tiene algunos comentarios a mejorar. Esto, iterativo, significa que regresa, ¿sí? Puede que regrese al principio para que pase nuevamente por el proceso. Entonces me permite tomar, digamos, acción rápidamente antes de que vaya al lanzamiento y sea tarde, porque si va al lanzamiento y no funciona, ahí va a ser tarde porque va a ser muy costoso. Por eso es que es importante aplicar, digamos, esta metodología del Design Thinking, o que funcione súper bien, en procesos de comunicación estratégica, por ejemplo. Porque te permite ahorrarte esos tiempos, o te permite ahorrarte también esos fracasos. Son como fracasos tempranos, se le llama. Entonces, todo empieza con un problema hipotético, como les mostraba en el mapita al inicio. Todo empieza con un problema hipotético. ¿Recuerdan? En el mapa arriba decía problema. Entonces, todo empieza con un problema hipotético. ¿Y por qué digo hipotético? Porque ahí todavía no hemos ido a conversar con las personas, todavía no hemos investigado, todavía no hemos captado insights, todavía no hemos entendido las verdaderas razones o todavía no hemos identificado verdades humanas. Lo tenemos arribita, problema hipotético.
Ese problema hipotético te lleva a inspirarte y a encontrar el verdadero problema a resolver. Puede ser en el emprendimiento, en la estrategia de comunicación, ¿no? En general. Y para hacerlo, pues necesito exceso de empatía, porque no voy a poder entender a las personas, no voy a poder entender en la investigación, no voy a poder entender insights si no tengo exceso de empatía. No sé si hasta aquí se entendió bien, si es que hay alguna... Igual me gusta parar un poquito para como que, no sé, si es que hay manitos o algo, si me pueden ahí acompañar. Si es que hasta aquí se entendió bien, yo sigo con lo demás. Porque aquí ya empieza como que cada partecita. Si hasta aquí se entendió bien la parte general, yo estoy bien, pueden igual ir escribiendo al chat y yo voy como leyendo un poco. Sí, perfecto. Continuamos, Carla, ¿no? Está muy atento, seguro, y estamos ahí recordándoles que pueden hacer sus preguntas. Ok, súper. Entonces, hasta aquí es como el panorama, ¿ok? Entonces, recordando un poco el mapa, todo inicia con ese problema hipotético. Y para podernos ir a la primera etapa, ¿qué es? ¿Qué es un insight y por qué es tan importante? Ok, exactamente, justamente, para podernos ir a la primera etapa, que es la inspiración, que es donde encontramos ese insight, necesitamos ese exceso de empatía, ¿ok? Y ese insight, que es la verdad humana, que es poder entender la verdadera motivación de la persona que me lleva a un movimiento, que me lleva a comprar algo, por ejemplo, si lo aplico a una estrategia de comunicación, me lleva a mover gente, me lleva a responder, ¿no? Ese insight que te lleva a una oportunidad de negocio, ¿no? Ese insight que es esa verdad humana que está en el consumidor, que no lo había detectado antes, pero que estaba allí, ¿ok? Que no es una observación cualquiera, sino que está oculta, pero que si la acciono a una estrategia de comunicación tiene el poder de mover a la gente, ¿ok? Si es que no tengo exceso de empatía, entonces no voy a poder encontrar ese insight, ¿sí? Entonces, en esa primera etapa, lo que necesito justamente es el exceso de empatía. Y en ese exceso de empatía, sí quiero decirles que a lo largo del tiempo me di cuenta que va más allá de ponerse en los zapatos de las personas. Al inicio de mi carrera profesional, usualmente, y seguramente lo han leído, lo han escuchado, qué sé yo, usualmente te dicen, ponte en los zapatos de los demás, ¿no? Empatía, ponte en los zapatos de los demás. De hecho, yo lo he dicho muchísimo, ponte en los zapatos de los demás. Y efectivamente sí, tiene que ver con eso la empatía. Pero va más allá, va más allá y requiere de 3 componentes muy importantes que por lo menos a mí me ha funcionado muchísimo. Son 3 que se los dejo para que lo vean y lo piensen. Escucha activa, comprensión, apoyo. Esos 3 componentes que tienen que ver con la primera parte del design thinking, que tiene que ver con la parte de empatía, escucha activa, comprensión y apoyo, que tiene que ver con esa parte de empatía. Sin esos 3 componentes no van a lograr esa primera parte del design thinking. ¿Y por qué escucha activa? Porque hay que escuchar siempre a esa audiencia para la cual están armando una estrategia de comunicación. Esa audiencia. No digo solo consumidor. ¿Por qué digo audiencia? Persona. Porque la estrategia de comunicación no necesariamente es consumidor. Yo he trabajado proyectos no solamente de consumidores. He trabajado proyectos incluso para consumidor o audiencia interna. Clientes que les interesa hacer un proyecto para sus trabajadores, por ejemplo.
para hacer su campaña de comunicación del Great Place to Work. Que quieren entender al consumidor interno. ¿Okay? Entonces, necesitamos escuchar siempre historias, anécdotas, elementos de inspiración, entender, siempre. Y el siguiente elemento de escuchar activamente, de todo el tiempo estar escuchando activamente, la comprensión, porque no solamente se trata de escuchar. Ok, yo soy empático porque todo el tiempo escucho. Ok, pero ¿realmente estás comprendiendo? ¿Realmente comprendes? ¿Realmente estás analizando los verdaderos porqués de lo que estás escuchando constantemente? ¿Sí? Entonces, comprensión, ¿sí? Y el tercer elemento sumamente importante en esto de la empatía, el apoyo. Y el apoyo entendiéndose como accionar la información, entregar soluciones. ¿Realmente estás accionando la información que analizaste y que escuchaste? ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces no se está accionando la información y se escucha y se comprende y se analiza, pero al final no se acciona. Entonces, la empatía tiene que ver con estos tres elementos, ¿sí? Escucha activa, comprensión y apoyo. Es empatía que está muy en la primera parte del design thinking, ¿sí? Que está muy en encontrar ese insight, esos verdaderos porqués, ¿sí? En entender esa, digamos, ese entendimiento que parecía obvio, que no había escuchado antes, que no tiene que ver con el lenguaje del marketing, que es un lenguaje del consumidor, digamos, que está en el consumidor, que está en la cotidianidad del consumidor, no necesariamente en digamos, en el lenguaje del marketing, que no es un eslogan, que no tiene que ser wow, que te lleva a tener una oportunidad de comunicación, de innovación, de branding, y que te lleva a disparar una construcción de marca potente. ¿Ok? Y entonces, una vez que estoy allí, ¿sí? Estoy allí en la empatía, yo tengo que entender que ese problema de comunicación que yo voy a resolver no es mío, sino que es de las personas para la cual yo estoy diseñando esa comunicación. Y aquí, bueno, hay diferentes métodos para hacerlo, ¿no? Diferentes metodologías, desde entrevistar, desde ir a observar, de estar con ellos a nivel digital, conversando, ahí hay distintas, digamos, tips, ¿no? Conectarte con la realidad, anotar esos pensamientos, historias, detalles de la realidad, porque es importante, ¿no? Entender esas personas, te inspira esos procesos de comunicación, tienes que tener claro los objetivos, tienes que observarlos con curiosidad, tienes que saber escucharlos. De hecho, yo cuando estaba en la universidad, usualmente decía la observación con curiosidad. Recuerdo mucho Redacción 1, en donde la profesora Nelly, si no me equivoco, y no sé si lo estoy recordando bien, y usualmente cuento que nos mandó a redactar 2 hojas de observación del pavo real de la Universidad de Piura. Y entonces, esa anécdota de observación de 2 hojas del pavo real de la Universidad de Piura me ayudó digamos, a generar o a ejercitar mi músculo de observación. Porque ustedes se imaginan pasar X horas observando al pavo real de la Universidad de Piura y a crear, digamos, un escrito. Y fue, claro, en ese momento incomprensible quizá, pero luego concatené ese episodio hacia el trabajo que hago hoy y hacia la observación que tengo que hacer. Y definitivamente observar con curiosidad es importante. ¿Sí? Es importante. Saber escuchar para poder comunicar es importante también. ¿A quién? Usuarios, consumidores, conocidos, extraños, familia, amigos, el mundo, ¿no? Internet, redes sociales. ¿Dónde pasa más tiempo mi audiencia? Si es Instagram, Facebook, ¿dónde? En general. ¿Sí?
Herramientas que se utilizan en esta parte también, en retrato de empatía es súper importante, lo pueden encontrar en internet. Nosotros tenemos otras herramientas inspiradas también de retrato de empatía en general, retrato de empatía, finalmente es una representación de la persona para la cual estás diseñando y le puedes sumar otras características, ¿no? Como los dolores, los miedos, necesidades, quiere lograr, logros, tendencias positivas, negativas. Finalmente, ¿para qué te está sirviendo? Es para sintetizar toda esa información que has recolectado y ayuda al equipo creativo o al equipo de comunicaciones a que se centre y que se inspire y que esa estrategia que va a diseñar o esa marca que va a diseñar pues esté centrada o centre esa inspiración en esa persona para la cual está diseñando, ¿no? Y la mire, la lea y diga, ok, la estrategia que yo voy a diseñar responde a la persona para la cual estoy diseñando, ¿sí? Es una forma gráfica y simple de mostrar la información. Básicamente es eso, y es bien importante tenerlo. Luego de eso, el siguiente paso es definir. Ahora que ya sé cuál es, dónde está, ya empaticé, ya me inspiré, ya tengo pues la información, tengo mi retrato, ahora sí estoy definiendo, ya descubrí, acabo de descubrir el verdadero problema que voy a resolver, ¿no? El cómo podría resolver qué. ¿Okay? Entonces tengo el insight y encontré una oportunidad de estrategia. ¿Okay? Y con ello me voy a idear. Y acá es un momento para crear. Todavía es un momento divergente. ¿Okay? En ese momento empieza con un momento divergente. Puede ser lluvia de ideas, puede ser carrera de ideas, puede ser analogías. Acá hay diferentes formas. Diferentes formas de generación de ideas, básicamente. Puede ser en equipo, puedo hacerlo por internet, puedo lanzar, no sé, hay de diferentes formas. Yo dentro de la compañía incluso lo he hecho a través de foros, lo he hecho a través de grupos, lo he hecho a través de comunidades, en general a través del equipo creativo. Y luego pasas ya por un proceso de clusterización, que es close, ¿no? Es empezar ya a limpiar tu proceso de ideas para luego pasar a un proceso de selección de ideas, ¿sí? Luego de eso ya te vas al prototipado, que se evalúa rápidamente y barato. Entonces, esto incluso, eso de evaluar rápidamente y barato, incluso puede ser un texto. No es que voy y filmo una publicidad o voy y hago una gráfica, ¿no? Acá es un texto, puede ser una frase rápida, puede ser un concepto es rapidito. Es hacer tangible la solución para que las personas me digan, oye, me suena, no me suena, hago clic, no hago clic, me soluciona esa tensión que yo descubrí. ¿Lo hace o no lo hace? Puede ser un storyboard, puede ser una historieta, ¿sí? Finalmente, pues puede ser un video casero, tiene que ser sencillo, imperfecto. Es muy rápido, he hecho muchos, he hecho varios en mi celular, qué sé yo, en escrito, en PPT, de verdad que es algo muy rapidito, no necesita de creatividad. Si demoras mucho, ya no es. Tiene que ser algo muy rápido. Que sea fácil de leer, que sea fácil de evaluar y que no cueste ni tiempo ni dinero. Esa es un poquito la idea. Y con eso, digamos que con eso nos vamos a la evaluación. Ir a campo es como una jerga en investigación, es finalmente hablar con las personas, con tu audiencia y ver qué tanto, cómo evalúan tus ideas, qué tanto te dicen que les gusta, no les gusta, compran, no compran, se inscriben, no se inscriben, no sé, lloran, no lloran, qué sienten, no sienten, qué emociones les traen, si les provoca o no les provoca, qué sé yo, hay distintas formas de testear dependiendo de cuál es tu objetivo de evaluación. Entonces, si tu objetivo de evaluación es que compren algo, si tu objetivo de evaluación es que se inscriban a algo, si tu objetivo de evaluación es, dependiendo qué es lo que tú quieras mover, ¿no? El objetivo del movimiento es importante. Si tu objetivo, por ejemplo, es que que te agreguen o que le pongan me gusta a una página. Ese es un poco, depende de, ¿no?
Depende de. Si tu objetivo de evaluación es que te pregunten antes de incluso diseñar un producto, si tu objetivo es que captes comunidad antes de que tú tengas el producto en vivo y ya tienes la comunidad en redes, ese es un buen indicador de evaluación de idea, por ejemplo. Y así es como incluso en comunicación, en el proceso de comunicación, la pirámide es igual. Del problema hacia la idea de comunicación. Es muy parecido. Entonces, rapidito, les cuento este caso de fabricando un resorte en la avenida Iquitos. ¿Qué tenemos acá como reto? Como reto lo que teníamos era cómo realizar la estrategia de lanzamiento de una nueva marca de resortes para autos a gas que destaque más allá del precio. Los resortes de autos a gas, para los que no lo conocen, los autos a gas usualmente se les ponen unos resortes por los amortiguadores para que al ponerles el gas, digamos, en la parte trasera, el auto no se achate. Entonces acá teníamos 4 semanas para hacerlos, 3 personas, 5 repuesteros. Repuesteros son los que venden repuestos en Avenida Iquitos, acá en Lima. 50 taxistas, 3 expertos del tema, 5 emprendedores, un vendedor principal. La realidad era que existían, digamos, información a analizar entre la adquisición y el uso, ahorro versus la utilidad, duración versus los sueños, el taxi como trampolín a un sueño más grande, ¿sí? Aquí digamos, un poco el proceso que se siguió, que está inspirado en el Design Thinking, es que el equipo vivió un día como repostero en la avenida Iquitos atendiendo y entendiendo al taxista. Es una avenida súper transitada, en donde se vive de todo. Conocieron todo el proceso de búsqueda, compra y cambio de repuestos. De hecho, hicimos co-creaciones con clientes, con repuesteros. Todo el proyecto se hizo uso de tecnología y combinación de metodologías creativas, entre Design Thinking y otras metodologías más, y tuvimos que entender muy bien el mundo de los repuestos, el mundo de los resortes y el mundo de los taxistas de aplicaciones que eran los que, digamos, eran el target para el cual se apuntaba estos resortes de esta nueva marca. Entonces, de hecho, por confidencialidad no les puedo mostrar en retrato real del target, pero un poco jóvenes taxistas segmento emergente, el mapa de empatía o retrato. Imagínense que fuera Elmer, un taxista cuya gran necesidad es sacar adelante a la familia, cumplir sus sueños de casa propia, así como lograr que sus hijos sean profesionales, desea una casa propia, siente que hay más oportunidades de estudios actualmente, tiene miedo de rechazo, de no tener dinero, que el auto se malogre, de no ganar dinero. Hay tendencias positivas de mayor internet, que cuanto más tráfico, pues la gente pida más taxis por aplicativo, etc. ¿Sí? Es un poco como si este fuera pues el retrato que se va al equipo creativo. Entonces, ¿cómo resolvemos el que podamos lanzar al mercado un resorte de auto a gas que destaque más allá del precio, en un mundo en el que el resorte se mueve por precio, no hay más, ¿sí? En un mundo en el que en el mercado chino el resorte se mueve por precio, en la avenida Iquitos, una avenida saturada visualmente y en el que el resorte se mueve por precio. ¿Cómo podemos diseñar una idea rápida y barata para recibir retroalimentación de los usuarios? Y que tuvimos un concepto centrado en personas, una propuesta de valor que une el propósito y el problema real a resolver. En resultado, el diseño de marca, resortes Yunta y una estrategia de lanzamiento. Tu fiel aliado está cada vez más cerca. Antes de tener el resorte real, tuvimos la página Yunta como intriga, ¿no? Tu fiel aliado está cada vez más cerca. Si llevas mucho peso en la maleta, revisa tu suspensión de tu carro. En rol de repuestero vendedor, como asesor llevado a la marca, que identificamos que el vendedor tenía un rol bastante importante en la vida del taxista. Era un asesor bien importante. Y tuvimos que llevar a la nueva marca con este rol de asesor
antes de poder tener el producto real puesto en caja, digamos, el desarrollo del producto en fábrica, tuvimos toda una serie de intriga, de tu fiel aliado está cada vez más cerca, ¿sí? Y digamos, un rol de asesor con el Junta Tips. Y muy fácil y muy rápido en una fanpage, no había web, no había nada. No había nada, ¿no? Antes de esto, o sea, antes ya de tener un logo, antes de que haya un logo y tal, era solo el nombre Junta, el nombre era solamente el concepto en texto y la evaluación, digamos, el testeo, solamente con el concepto de quién es Junta y el nombre, no había más. ¿Okay? Con eso es que se pasa a desarrollo y se hace ya un logo con una gráfica y tal, que no lo hace Humano, no somos equipo de diseño, de diseño gráfico, sino ya lo hace la agencia, ¿ok? Entonces, acto seguido, se hace pues el fanpage y ya después es que se desarrolla ya el producto. Por otro lado, la diferenciación por colores fue sumamente importante porque estaba saturado de colores las góndolas, hay una saturación visual en el punto de venta, y se logra pues una diferenciación por colores en donde ya no era los típicos rojo y azul que estaba por todos lados, sino se eligió el amarillo, naranjas y morado, para que haya pues en producto y empaque una diferenciación importante. ¿Okay? Y después se siguió con la estrategia de comunicación digital que estaba concentrada en respetar la propuesta de valor. ¿Okay? La propuesta de valor que era el acompañamiento y el asesor siempre presente para ese taxista que requería que esta marca lo acompañe en la construcción pues, de los sueños, que era lo que significaba hacer taxi. ¿Sí? Entonces, para finalizar, ya terminando, sí quería contarles muy rapidito que hoy, y quiero que les quede, ¿por qué es que les presento que el Design Thinking es importante que ingrese a la vida de la comunicación estratégica? Porque necesitamos entender que hoy estamos en una era de colaboración importante, es una era de co-creación. El Design Thinking te lleva a co-crear, ¿sí? Te lleva a entender que las estrategias de comunicación no se hacen en un escritorio en equipos solamente de comunicadores, sino que se hacen co-creando con consumidores. Y si se dan cuenta en ese proceso que les he contado, por ejemplo, de Junta, ingresa el co-crear con el consumidor. Si no hubiésemos ido a Beniquitos a entenderlos, a co-crear con ellos en todo el proceso, desde que entendimos sus verdades, así hicimos el concepto, evaluamos con ellos cómo iba, y luego seguimos haciéndolo. Ahorita sigue Junta mirando qué entienden ellos y vuelve, no es iterativo. Entonces, hoy más que nunca estamos en la coera, en la co-creación, en la colaboración, en el copropósito. ¿Sí? Estamos en el co-co-co. Entonces, es importante tomarlo en cuenta y para ello, pues, la base de humanidades, la base de, digamos, de negocios, de comunicaciones y de profesiones centradas en las personas es bien importante. Y en ese sentido, pues, la Universidad de Piura, desde mi experiencia, les digo, es bien importante. Nada, cualquier pregunta, estoy para escucharlos. Ya no vi no vi si hubo preguntas. Creo que ya estamos. Sí, yo te ayudo con las preguntas. Muchísimas gracias por tu exposición, muy enriquecedora. De verdad que nos has abierto todo un panorama, ¿no? Y cómo se puede utilizar el Design Thinking, ¿no? En todo un proyecto. Y qué bueno que como comunicadores podamos participar, ¿no? Y ser casi protagonistas de este tipo de proyectos, ¿no? Tan interesantes como el último que nos has contado. Y entonces vamos a pasar a preguntas porque hay varias, entonces me da miedo que no vayamos a tener tiempo de resolverlas. Entonces, mira, una primera pregunta es, entonces el Design Thinking es un proceso para solucionar un problema, te preguntan.
Sí, definitivamente. Definitivamente es un proceso para solucionar un problema en todo sentido. Un problema de diseño, un problema en general, un problema de comunicación interna entre equipos, un problema de comunicación interna en la compañía, un problema de negocio, un problema de estrategia, un problema de emprendimiento. De hecho, es la base del diseño estratégico. Sí, definitivamente. Ya, perfecto. Entonces se parte por allí. Entonces, yo estoy ahora mismo en la sección de preguntas y respuestas, pero luego me paso también al chat, ¿no? Para que no se preocupen los que han hecho también sus preguntas por el chat. Muchísimas gracias, más bien, por las preguntas que están bien interesantes. Y otra pregunta dice, a ver, ¿qué es lo principal que debemos de tener en cuenta con la carrera de comunicaciones de marketing? A ver, yo lo que he visto, por lo que Carla nos ha contado, es que en la carrera ya nos vamos formando, ¿no? Porque hay cursos de marketing, ¿no? De fundamentos de marketing, hay cursos de comportamiento del consumidor, hay cursos en los que vemos estrategia, ¿no? Vemos publicidad. Entonces, me parece que sí, ¿no? Salimos con las herramientas necesarias, ¿no? Solo que ya luego en el trabajo profesional y el tema es la práctica, ¿no? Práctica, hacer, y en la universidad es como un laboratorio, ¿no? Es prueba, error, y ya para salir mucho más preparados en la cancha. ¿Tú cómo lo ves, Carla? ¿Qué es lo principal que debemos de tener en cuenta en la carrera, con la carrera de comunicación de marketing? Sí, definitivamente es así. La universidad te da un panorama bien importante, una base bien importante que tenemos que tener. De hecho es interesante estando en la universidad, por eso existen las prácticas preprofesionales obligatorias que tenemos que tener para justamente pues ir enriqueciendo esa base y ese aprendizaje que nos da la universidad. Y algo que tenemos que tomar en cuenta en general, en cualquier carrera, creo yo, y en la carrera de comunicaciones de marketing es siempre estar en constante, digamos, un paso adelante, ¿no? Siempre estar un paso adelante en tendencias, en innovaciones, y siempre, o sea, algo que a mí me ha funcionado, me ha gustado hacer en todo sentido, desde el puesto en el que he estado sentada, es cuestionar el status quo. Ese siempre ha sido mi forma de pensar. Siempre he cuestionado el status quo. Entonces, no sé, eso es lo que yo diría. Y luego preguntan si un insight es lo mismo que necesidad, que una necesidad. O sea, ¿qué diferencia hay entre un insight y una necesidad? A ver, la necesidad es como un requerimiento, ¿no? La necesidad es como la identificación de un problema. Es como cuando decíamos el problema hipotético. Por ejemplo, nuestro usuario tiene la necesidad de de mayor seguridad mientras se transporta, mientras está en el bus, en la combi, no sé. El insight es cuando tú identificas algo nuevo, algo oculto, algo que no habías visto antes. Y lo usas mucho digamos, en un proyecto de innovación. Es cuando por fin llegas a identificar eso que te dispara una oportunidad, te dispara algo que no habías visto antes. Es como esa motivación que está detrás de la necesidad, si lo quiero comparar con la necesidad. Entonces, es preguntarte el por qué mi usuario tiene la necesidad. Entonces, si necesita seguridad cuando está en la combi, ¿por qué está teniendo esa necesidad? Me pregunto eso. Entonces voy e investigo. No sé si me entiendes. Es como, la necesidad es ese primer problema. Si vemos el cuadrito con el que inicié en el Design Thinking, es como
problema hipotético, eso podríamos decir que es la necesidad. Cuando yo voy yendo al Design Thinking, voy a la etapa de empatía. En la etapa de empatía hago el descubrimiento. Ahí voy a descubrir el insight. Ahí encuentro el verdadero porqué. No sé si ahí me dejé entender. Como que no hay una definición muy exacta de insight. Pero si les quiero dar algo como muy fácil, porque de hecho hay un curso completo de insight, pero si les quiero dar una definición muy fácil, para que ahorita lo entiendan, es como decir el porqué de esa necesidad, esa verdadera necesidad oculta, ese verdadero porqué, un poco por ahí. Sí, efectivamente, ¿no? Los insights se encuentran preguntando siempre el por qué, ¿no? ¿Por qué y por qué? Y por qué. Es una revelación. Y un tip que les puedo dar, justo ayer antes de ayer fui invitada a una clase de branding. De hecho, yo inicié en el mundo de los insights, como les decía, en el 2010. Lo que aprendí allí, uno va evolucionando. Como les decía, estamos como en constante evolución. Y es bien importante tomar en cuenta que el mundo de los insights hacia algún tiempo iniciaron como muy en la estratosfera, como muy en la publicidad, porque se vieron, digamos, accionados en la publicidad y muy hacia el lenguaje publicitario, pero en verdad, cuando tú ya vas caminando, te das cuenta que el mundo de los insights están más en la parte humana, o sea, están más como en la cotidianidad del consumidor. Y básicamente es como entender la verdadera razón de la necesidad. Y es como darte cuenta que cuando tú logras entender esa verdadera razón y te lleva a una oportunidad de innovación o a una oportunidad de comunicación que mueve a alguien, ahí estás frente a un insight que no te habías dado cuenta antes. Va más o menos por ahí. Y Sí, está como sí, sí, muy verdadero bien. porqué. Genial, genial. Y bueno, justamente estamos viendo el tema de la importancia del insight. Y la siguiente pregunta dice, ¿tienen un área encargada de encontrar insights? Si es así, ¿qué profesional es el encargado? ¿Un psicólogo, un antropólogo, sociólogo, comunicador? Entonces, en las empresas ya están habiendo áreas de conocimiento del consumidor, de insights. Sí, mira, realmente, les cuento, realmente hacia el 2010 no había muchas compañías, definitivamente las compañías corporativas internacionales tenían sus áreas de insights, muchas de ellas dentro del área de investigación o de conocimiento del consumidor. No necesariamente existían áreas de insights tal cual, más fuera del país. Hacia el 2018, más o menos, hacia el 2018, empezó a migrar esto hacia áreas de innovación. Se dividieron como en dos. Las áreas de investigación de mercados se redujeron y algunos se pasaron hacia áreas de innovación, más o menos 2017, más o menos 17 por ahí. Se empezaron como a migrar hacia dos mundos, unos hacia el Big Data o al Analytics y otros hacia la innovación, hacia la parte más de diseño, más ese diseño estratégico. Entonces, yo lo que he visto es que más el área de insights ha ido como desapareciendo, está como dentro de un área de innovación, ¿sí? Que se encarga, claro, hay alguien encargado de insights, pero es más hacia dentro de un área de innovación, está allí. Carreras de todo. Hoy hay un mundo de colaboración. Psicólogo, sociólogo, creativos, comunicadores, comunicación estratégica. Ingresa todo aquel que tenga una apertura, digamos, lo que sí les puedo decir, que tenga una base bien humana, o sea, tiene que tener esa esencia bastante humana para entender como ser humano a la persona. Va un poco por ahí. Sí, ¿no? Y qué importante que son los equipos interdisciplinarios, ¿no? Y además que el trabajo de un comunicador generalmente es en equipo, ¿no? Entonces, en la facultad, por eso es que hay tantos trabajos grupales, ¿no? Para que ya sepan cómo, ¿no? Batallar y cómo desenvolverse bien el trabajo en equipo, que luego se puntúa, ¿no? O sea, una de las características que te piden para los trabajos es si sabes trabajar en equipo. Sí, no, Carla. sumamente importante. De hecho, un comunicador, yo siento que tiene digamos como que la posibilidad
de trabajar en esto, o sea, en trabajar en mucho, porque tiene esas habilidades de comunicación, de creatividad, de trabajo en equipo, de colaboración, de Esas habilidades crear, blandas. de habilidades blandas, efectivamente. Tiene toda esa parte, y si es comunicador estratégico, entonces está como en el medio, entre que si me voy hacia la parte más estratégica o si me voy hacia la parte más blanda. O sea, está como bien, bien ubicado para elegir el camino. Eso sí. Perfecto, Carla. Hay preguntas sobre Ojo Humano, tu consultora. Por lo pronto me dicen que dónde la encuentran, en qué plataforma pueden investigar más sobre Ojo Humano. Y también preguntan si en tu empresa se encarga de lanzar nuevos productos, realizar campañas de publicidad, un poquito que expliques así, nos enumeres los servicios que son los que brindan. Sí, nosotros no somos agencia de comunicaciones ni de publicidad, sino más bien de inspiración y creación de proyectos. Entonces estamos en toda la parte de entendimiento del problema y creación de soluciones. Estamos muy ubicados en la parte de emprendimiento, de proyectos de empresas, de personas. Nosotros no somos, digamos, la parte de desarrollo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo vemos no sé, un Yunta, voy a ahorita ingresar al tema de Yunta, ¿no? Cómo queda Yunta a ojos de ustedes, ¿no? El logo y tal, la comunicación, eso lo hace la agencia de publicidad, de diseño. Eso nosotros no lo hacemos, nosotros hacemos toda la parte, el concepto, la parte estratégica, toda la parte inicial, todo lo que les enseñé, el design thinking, tenemos toda la parte del Agile Research, tenemos el software de investigación, toda la parte estratégica inicial, y eso pasa a un equipo de desarrollo, que es la agencia. Esa parte nosotros no la trabajamos, no es nuestra área, pero sí colaboramos mucho con empresas de desarrollo. ¿Sí? De desarrollo, porque hay proyectos que terminan siendo, por ejemplo, un proyecto tecnológico. Entonces tenemos colaboración con empresas de apps, por ejemplo. Colaboramos con ellos. Con empresas de branding, de diseño gráfico, colaboramos con ellos. Si es que es, no sé, una fábrica, colaboramos con el que va luego a desarrollar. Entonces, hacemos nosotros toda la parte inicial. Inspiración, insights, estrategia, conceptos. ¿No? ¿Dónde nos ubican? Bueno, ahí están un poco las redes. Estamos recién trabajando la parte digital. He sido a ver, no me ha gustado mucho la aparición de redes en general en mi vida, pero sí me gusta mucho ayudar, me ha gustado manejar como boutique porque me gusta el acompañamiento de los proyectos. Pero nada, estamos ahorita trabajando esto. Acabo de decidir este año recién a irme al mundo 100% emprendedor. De hecho, hasta este año estuve en una corporación casi 7 años de mi vida y llevaba para el emprendimiento desde el 2015 y este año decidí pues apostar por el emprendimiento y desarrollar pues algunos otros emprendimientos más. Entonces, nada, estamos ahí, igual ese es mi correo también personal en lo que pueda ayudarles, estoy ahí también. Soy mentora de emprendimientos también, estoy un poquito en ese momento de mi vida, así que encantada. Carlos, muchas gracias. Y sí, en las preguntas, mira, sobre el proceso del design thinking, bueno, cómo miden su prototipado, que creo que lo explicaste, ¿no? O sea, se hacía el prototipo y luego se ponía para evaluación, ¿no? Para el target al que iba dirigido ese prototipado, ese producto, ese boceto todavía de producto de... Sí, nosotros contamos con un software de investigación. Lo utilizamos para 2 momentos, ¿no? En el momento de la etapa de empatía, en donde combinamos
digamos, utilizamos la parte de levantamiento digital y también tenemos una etapa de primera evaluación en donde escalamos cualitativos hacia un momento más cuantitativo, por decirlo de alguna manera, a través de cualitativos online en esta plataforma, y también evaluamos estos prototipados en el mismo software. Ese es un poco el proceso. Y esos prototipados, como les dije, son prototipados baratos, ¿no? Textos, los armamos con el mismo cliente, el cliente los aprueba, pues, o sea, muy rápidos, muy baratos, muy en texto, pueden ser incluso, como a veces páginas, hay muchas herramientas que se utilizan también gratuitas, incluso Canvas, qué sé yo, se hacen con los mismos clientes, ellos los evalúan y listo, salen a evaluación. Perfecto. Y luego también sobre este proceso, preguntan si es importante poner un color que distinga a la empresa y que si Design Thinking es igual a UX Research. No, no es igual a lo del color, de identificación de colores, sí es importante, de hecho eso lo ve más una empresa de branding, trabajamos con ellos en co-creación. Sí, sí es importante, los colores identifican empresas definitivamente. De hecho, parte de las estrategias que trabajamos, incluso en la parte de inspiración, hablamos de colores. En este caso, la diferenciación por colores fue parte de la investigación, no es que lo buscamos, salió en la investigación, fue espontáneo de la investigación, fue parte importante del dolor del cliente, ¿sí? Entonces, fue parte importante del dolor del cliente porque en este proyecto específico eran dos clientes, el que vendía, que es en repuestero, y el taxista, que era el que compraba. Entonces, en repuestero, parte de la empatía que tuvimos con el repuestero cuando nosotros estábamos en Avenida Iquitos vendiendo, este joven que vendía, que es el vendedor, no lograba encontrar los diferentes marcas porque todas son iguales. Y el cliente cuando iba a comprar no lograba identificar las marcas y necesitaba mucha asesoría de la persona que atendía porque todas eran iguales, entonces había mucha saturación de color. Entonces era parte importante de la investigación. Entonces, en este caso específico, esa diferenciación por color era un dolor, una tensión que teníamos que solucionar. Entonces se presenta, digamos, como parte de la solución. Ya es branding, nosotros lo sugerimos como parte de la solución y ya con branding digamos, se trabaja colaborativamente para elegir como branding el color que identificaba, ¿no? En este caso. Entonces, a esa pregunta sí, y dos, no sé cuál era la segunda, se me fue. Era si Design Thinking era lo mismo que UX Research. No es exactamente igual, el UX Research puede sonar parecido, a ver, sí, no, Design Thinking es todo, es como, es el proceso completo y el UX Research es el que lo utilizas para evaluación temprana de soluciones digitales en la parte de Agile, que es otra metodología cuando ya tienes una solución digital y tienes que hacer evaluaciones rápidas tempranas. Entonces, una vez que tienes la solución en la parte final del Design Thinking, ¿sí? Tienes solución al final de Design Thinking, ya tienes la solución y empiezas a hacer prueba, ensayo, error, prueba, ensayo, error, prueba, ensayo, error. Y ahí entra el UX Research, prueba, ensayo, error, prueba, ensayo, error. ¿Sí? Haces cambios pequeñitos según sprints y vas evaluando, que se llama research, vas evaluando la usabilidad de esa solución digital. Esa es un poco la diferencia. El design thinking es la parte inicial de todo el proyecto, digamos, de todo el proceso de innovación. Esa es la diferencia. Carla, y sobre el mundo profesional hay mucho interés por saber si, por ejemplo, una carrera de marketing ahora mismo tiene demanda y
¿Qué diferencias ves tú entre marketing, comunicaciones de marketing? ¿Se complementan? Y bueno, ahora mismo, ¿no? Estamos en pandemia y ¿qué han tenido que hacer las marcas, ¿no? Las marcas no se han podido quedar de brazos cruzados, o sea, han tenido que adaptarse, ¿no? Avanzar en sus entornos digitales, han tenido que salir a comunicarse con los públicos. Y yo pienso que, bueno, detrás de todo eso están, por ejemplo, las áreas de marketing, ¿no? Y están los comunicadores también de marketing. Entonces, ¿tú cómo ves ese desarrollo de estas carreras? Y definitivamente depende de las empresas, ¿no? Las áreas de marketing son tratadas de distinta manera, depende de las empresas. Hay compañías en donde el área de marketing funge de área comercial, que es un área más dura, es un marketing más comercial, digamos. Hay empresas en donde el marketing es más un marketing creativo, es más comunicaciones de marketing, digamos, es más Comark, y en donde efectivamente hay mucho que hacer porque con todo lo que ha pasado es bien importante que no nos desconectemos de las personas y de los clientes. Entonces, de hecho, algo bien importante que nos ha traído pandemia, hay dos cosas, ¿no? Uno es a todos nos pusieron, o a todas las empresas las pusieron por primera vez a jugar el mismo partido, a todos por igual. Por primera vez en el mundo, o sea, por primera vez en la vida, los competidores jugaron el mismo partido, por las mismas condiciones para todos. La diferencia es qué armas tenía quién. Esa es la diferencia, digamos. O sea, a ver, todos los países vivieron lo mismo por primera vez en la vida. Ahora, ¿cómo estaban los países? Cada uno, ¿qué armas tenía? Esa es la diferencia, ¿no? O sea, ¿cómo estaban las arcas del país? Cómo estaba la salud? ¿Cómo estaban a nivel de digitalización? Igualito pasó en las empresas y en los competidores. Entonces, el asunto es qué hacía quién y qué hacía con qué, ¿no? Y qué hacía en ese momento. Yo siempre pongo ese ejemplo. Imagínense, por ejemplo, en el caso de en la categoría pollos. Teníamos San Fernando Lovemark. Todo el tiempo se comunicó con las personas como Lovemark, ¿no? La buena familia, muy buena comunicación y tal. Cae cuarentena a todos. Todos al mismo tiempo, cuarentena. La gente no podía salir de las casas. Okay. ¿Cómo responde San Fernando en cuarentena? ¿Cómo responde Avinca en cuarentena? Todos vivieron el mismo partido al mismo tiempo, ¿sí? Pero quien se conectó con el consumidor en ese momento ganó el partido post cuarentena. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el rol del comunicador y de marketing en este momento es bien importante. ¿Por qué? Porque uno es el que hizo la estrategia de marketing y que ahí se le suma no solamente la estrategia de marketing, sino marketing, el de logística, el que creó rápidamente y ágilmente el pseudo aplicativo, porque fue un prototipo lo que hizo Avinca, para que la gente pueda comprar pollo en ese momento, que fue una web cualquiera, porque así lo comentó, se comentó, o sea, fue una web cualquiera para que compre, y se llevó el corazón de varias personas, versus el que siempre fue una Lovemark y que no pudo actuar en ese momento, ¿sí? Entonces el rol fue bien importante del equipo de marketing y del equipo de comunicaciones versus el que no lo hizo. Entonces, es bien importante. El rol del comunicador para que conecte con los clientes es sumamente importante. No solamente desde el lado de experiencia, ¿no? Si yo tengo una mala experiencia ahorita, que pasamos del 2, no sé cómo va ahorita, pero hasta hace un tiempo era del 2 al 15% de consumidores comprando por retail online, de esa nueva masa de consumidores que yo no conozco, que antes no compraban por online y que probablemente, o sea, definitivamente tienen otro comportamiento de compra y que seguramente no están pasando por una muy buena experiencia de compra, el comunicador tiene un rol sumamente importante. ¿Cómo va a tratar a esos clientes? ¿Cómo va a comunicar para que tenga una buena relación con la marca? Entonces,
definitivamente que la carrera tiene un rol bastante importante. Ahora mismo estamos viviendo una serie de coyunturas a nivel país en donde los comunicadores tienen un rol sumamente importante. Estamos viviendo yo digo, el desplome en general de la comunicación abierta, en donde cualquiera tiene un medio abierto de exposición de ideas. Entonces, y una responsabilidad inmensa en redes, en donde los comunicadores tenemos una responsabilidad bastante grande. Y si ya tenemos una audiencia mediana, digamos, que nos sigue, ¿qué tipo de comunicación hacemos en redes también, ¿no? Por muy que tengamos una posición de algo, yo siempre digo eso, por ejemplo, yo no soy periodista, o sea, no soy nada de ello, pero yo tengo, digamos, tampoco no me gustan mucho las redes, ¿no? Pero tengo por ahí no sé, si ya estoy desarrollando, por ahí escribo algunas cosas, tengo que cuidar muy bien qué voy a escribir sobre algo, ¿no? O sobre alguna posición personal, si ya, no sé, si tengo algunos alumnos, por ejemplo, que me están agregados o que me siguen, por muy que tenga una posición personal, tengo que ver, güey, ¿qué voy a escribir? ¿No? Entonces, el comunicador tiene un rol bastante importante en general en este momento como carrera, ¿no? De cara a las marcas, muchísimo. O sea, yo creo que las marcas necesitan ahorita mucho del rol del comunicador, no solamente hacia afuera. Creo que hoy hacia adentro. Ayer me escribía uno de mis clientes, me dice, necesito entender a las personas que trabajan conmigo. ¿Qué significa mi marca hacia adentro? Y lloraba, ay, al fin. Yo siempre le había contado de esa parte de mis servicios, que casi nunca me lo piden. De hecho, solo he tenido un proyecto sobre eso, referido al Great Place to Work, pero sin hablar de un premio, que a alguien le importe hacer un proyecto de marca interna es bien importante, ¿no? Entonces, me escribe ayer y me dice, quiero entender qué significa la marca para las personas. Ya, me encantó. Ya, mañana nos reunimos. Entonces, la importancia del comunicador allí, por ejemplo, es sumamente válida. Entender la comunicación interna. Eso va a ser de aquí hacia adelante realmente importante. Realmente importante porque probablemente si no tienes a un equipo comprometido, entendiendo la propuesta de valor de la marca interna, entonces no va a funcionar bien una compañía. Entonces sí hacia la pregunta, yo creo que el rol del comunicador hacia futuro va a ser sumamente importante. Sí, ¿no? Y gracias, Carla. Y además que ahora tiene como muchas más salidas profesionales, más oportunidades, y dentro del área de marketing, o sea, va caminando el comunicador en todo el proyecto. Quizás el comunicador no entra pues en temas de distribución, ¿no? O por ejemplo de precio, pricing, ¿no? Pero el comunicador va desde el nombre del producto, desde el logotipo, desde el diseño del packaging del producto, y luego ya toda la parte de comunicación. Y ahora en las campañas, por ejemplo, ya no solamente tienes que pensar en anuncios, ¿no? O sea, ahora los comunicadores pueden crear apps, ¿no? Se piensa en activaciones, en todo lo que es medios BTL o below the line, se hacen productos específicos para campañas, nuevas ediciones de productos, experimentos sociales, eventos y la infinidad de cosas que se pueden hacer en las diferentes plataformas, ¿no? Entonces me parece que ahí hemos ido ganando mucho campo, ¿no? Yo creo que con de eso... hecho que sí. De hecho que sí, no, estás en la creación de muchísimos elementos, digamos, dentro de la compañía, y efectivamente no es que estés tanto en pricing y diferentes temas más de otras áreas, importante saberlo, definitivamente, por eso yo me metí ya después a la maestría de marketing y gestión comercial, porque es importante como entender a los clientes internos a los cuales tú estás dando un servicio, ¿sí? Pero no necesariamente es como que ese es tu día a día, ¿no?
es más como un conocimiento general o externo, pero sí, efectivamente estás casi en todos los procesos dentro de la empresa, ¿no? Y bueno, justo una pregunta tenía que ver con esto, que hiciste una maestría y bueno, preguntaban en qué, ¿no? Y entonces la hiciste en marketing en la Universidad del Pacífico, ¿no? Marketing y gestión comercial, sí. Marketing y gestión comercial. Sí, o sea, bueno, el aprendizaje es eterno, ¿no? Es toda tu vida, ¿no? Ahora ya no es que sales de la universidad y dejas de aprender y de actualizarte, ¿no? Eso siempre es permanente. No, de Y hecho, este año quería hacer la de emprendimiento, maestría en emprendimiento e innovación, pero, pero paré porque ya no nos da la vida. Por este año dije, no, ya, vamos a aplicar un poco también y ya después seguimos. bueno, sí, eso también pasa con los comunicadores, ¿no? Que nos interesan muchos temas, ¿no? Todos nos interesan, pero ahí hay que perfilar, ¿no? Caminos. Y yo voy leyendo preguntas, pero ya han sido respondidas, quizás con algo breve. Bueno, la carrera de marketing ayuda a formar un negocio propio, sí, ¿no? Es un brazo importantísimo. Yo ahora mismo, la semana pasada, estaba en un congreso de marketing, el CAMP, que es tan conocido aquí en el país, y se dice que, o sea, si antes el marketing era necesario, ahora con la pandemia y post pandemia va a ser muy necesario, pero que el perfil del director de marketing, del brand manager, se tiene que potenciar, ¿no? En habilidades duras, blandas, en conocimiento de temas digitales, o sea, pero que va a tomar mucha fuerza marketing. Luego, el insight, que bueno, imagínense si a los alumnos en la Facultad de Comunicación les cuesta entender qué es un insight, y eso que bueno, lo vemos en varios cursos, pero el insight, como decía Carla, no es una verdad humana, no sé, pues por ejemplo Dove, que habla de belleza real o de belleza natural, y es porque Dove ha descubierto que hay una verdad humana detrás, y es que las mujeres no se sienten bellas, ¿no? Y eso de no sentirse bellas las frustra, y eso de no sentirse bellas, ¿no? Hacen que no sean felices en su vida. Y entonces eso ha descubierto Dove, y ahora lo que hace Dove es decirle, o sea, tú eres bella por lo que eres, o sea, tienes una belleza natural, ¿no? Entonces eso es lo interesante de descubrir insights, que son verdades humanas en los consumidores, conocerlos como personas, y luego a través de la marca poderles dar una respuesta, ¿no? Poderles dar una solución, decirle estamos contigo, te entendemos. Y hay una pregunta que tiene que ver con de cómo definirían comunicaciones de marketing, y yo lo definiría como el área que te permite conectar marcas y personas, ¿no? Esa conexión entre marcas y personas. No sé si quieres agregar algo, Carla, o seguimos, porque ya estamos volando de tiempo. Entonces yo me voy de la sección de preguntas y respuestas, y así un par de preguntas últimas, Carla. A ver. Sí, yo creo que ya bueno, si es un trabajo estable, marketing, ¿cómo lo ves? Si lo ves como un trabajo estable, o sea, está dentro de una de las áreas, no es un área funcional dentro de las empresas, ¿no? Sí, definitivamente digamos, es un área, no deja de existir, es un área que está dentro de una compañía, ¿no? Es un área funcional, efectivamente. Ahora, en general, es un trabajo, digamos, una compañía no deja de funcionar sin tener justamente una comunicación efectivamente estratégica, ¿no? No se trata pues de diseñar sin estrategia. Justo antes de ayer estuve conectada con unas emprendedoras que justo estaban armando su nueva marca, y me dicen, pero es que yo quiero tener mi marca, y que quiero que sea A, B, C, D, y que tenga esta posición, y que todo el mundo, ¿no? Y que sea amada, y nada. Y digo, ok, hagamos una reunión,
para entender cómo nace, ¿no? Porque ya está lanzada, pues ya desarrollaron el producto, ¿no? Y ya la lanzaron, tiene el producto, tiene todo. Y le digo, quiero entender cómo nace, quiero entender el documento, ya tengo tengo un documento, y yo veo todo el tema, y le digo, tengo una duda, le digo, ¿este documento lo ha hecho un diseñador gráfico? Sí. Ok, esto no lo ha hecho esto no viene de estrategia, esto lo ha hecho un diseñador gráfico. Tiene todos los elementos gráficos muy buenos, tiene un nombre bueno, tiene un diseño muy bueno, pero esto no tiene un elemento estratégico. No le encuentro una propuesta de valor. Yo siento que dispara por todos lados y por eso no tienes digamos, como no tienes una base fuerte, importante, y por eso sientes que en redes comunicas todo, porque eso es lo que me decía, es que me dicen que disparo por todos lados, y digo, es que no tienes una estrategia. Entonces, claro, yo siento que no existe una compañía si no tiene comunicación estratégica. Es como, si no hay una ruta, si no hay un objetivo, si no hay un objetivo estratégico, yo siento que no necesariamente pues hay eso, ¿no? No puede existir, sino pues es como un golpe de suerte o no sé, o es pura promoción y por eso vende, digamos, ¿no? O tienes una fuerza de ventas bastante, un grupo humano de ventas bastante importante que hace que sobrevivas. Pero si ese grupo humano se va, muere la compañía. No puede existir una compañía sin una ruta estratégica. Entonces, la pregunta, si es así, efectivamente, pues es bastante estable, ¿no? Sí, no, efectivamente, creo, Carla, que con eso terminamos y además cerrando muy bien, ¿no? Porque la ruta estratégica, como dices, ¿no? Que tiene que estar en la base de las metodologías ágiles, ¿no? Responden a un problema, responden a un objetivo, ¿no? Responden a un mercado y, bueno, la comunicación estratégica definitivamente, ¿no? Porque haciendo comunicación estratégica es que podemos perfilarla bien, ¿no? Y entonces ahí está toda la investigación que se hace, ¿no? De los públicos, está todo el tema de la empatía, ¿no? Que es tan importante también ponerse, como tú bien lo has dicho, ¿no? En la cabeza, en los zapatos de la otra persona para poder empatizar, ¿no? Entonces, de verdad que yo creo que cerramos muy bien el tema porque además era design thinking y comunicación estratégica. Entonces, me parece que ambos se alimentan, ¿no? Es recíproca y cómo se enriquecen uno del otro. Carlos, si te parece, dejas de compartir y ya no, para despedirnos y perfecto, ahí estamos, ya estamos. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad que ha sido muy enriquecedora tu participación, de verdad que nos has abierto un panorama, los chicos se han enterado más de lo que son las metodologías ágiles, cómo las pueden aplicar, ¿no? Y en diferentes facetas de su vida, ¿no? Hasta que lleguen ellos ya al campo profesional. Y además han visto una ruta del comunicador que no les habían dado antes, ¿no? Me parece que tú has dado una ruta más estratégica que es súper interesante, ¿no? Porque cuando parte todo, una estrategia, todo va teniendo sentido, ¿no? Y además con la investigación que tú también haces muy bien, ¿no? Tanto cuantitativa, cualitativa, levantamiento de insights, etcétera. Entonces te agradecemos muchísimo, de verdad, este tiempo tan valioso que nos has dado. Esperamos tenerte en próximas oportunidades. Nos están pidiendo la presentación, nos están pidiendo dónde pueden volver a ver la grabación. Les hemos dicho que sí, ¿no? Porque está transmitiéndose por Facebook. Y bueno, y ha sido un webinar largo también, ¿no? Por el interés que ha suscitado. Entonces, bueno, también agradecemos a los estudiantes y a toda la audiencia que se ha conectado. Y bueno, hasta un próximo webinar de la Facultad de Comunicación. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Cuídense. Hasta luego.